Hola amigos, hoy con un nuevo video de metalurgia y específicamente voy a retomar el tema de lixiviación porque veo que este tema ha sido muy bien recepcionado, así que por lo mismo creo que es conveniente e importante retomar, este tema. Y qué mejor que con un ejercicio que encontré, ¿cierto? Que me llamó la atención. Si bien es cierto, se parece bastante al anterior, eh, encontré muy interesante la forma de cómo entrar a este ejercicio, en la cual tiene, repito, varias cosas muy interesantes. Por lo tanto, dice el enunciado lo siguiente: se realizó una lixiviación en columna con un mineral de cobre compuesto por crisocola y atacanita. La ley de cobre es de 1.2% y la densidad aparente es de 1.5 toneladas por metro cúbico. Las dimensiones de la columna utilizada fueron de 6 metros y 30 centímetros de diámetro. La tasa de riego fue de 15 litros horas metro cuadrado. Por lo tanto, el departamento de metalurgia determinó, ¿cierto?, a raíz de estos valores en laboratorio, que la recuperación óptima tiene que ser de un 87% y esta recuperación se obtiene, ¿cierto?, al cabo de 80 días de lixiviación. Por lo tanto, ¿cierto?, se desea producir 125.000 toneladas por año de cobre. Y nos pide determinar el flujo de mineral diario que tenemos que procesar, ¿cierto?, para alcanzar estos valores que nos están pidiendo. Después nos piden las dimensiones de la base de una pila dinámica, considerando que el largo es 3 veces el ancho. Para la corona también se cumple esta relación y que además sea capaz de solventar la producción solicitada. Tenemos que considerar un ángulo de reposo de 38 grados. El inciso C nos piden el flujo de solución que tenemos que enviar a la planta de SX. El inciso D nos piden determinar la concentración de cobre enviada a esta planta de SX, considerando que la solución lixiviante no posee cobre. Y el inciso E y final nos pide la concentración de cobre enviada a SX, considerando que la solución lixiviante ahora sí posee cobre, ¿cierto?, con una concentración de 0.5 gramos por litro. Bueno, entonces comenzando con el inciso A, que nos están pidiendo el flujo de mineral diario a procesar. Por lo tanto, tenemos que comenzar calculando la producción de cobre diario. Tenemos que considerar, ¿cierto?, que nos dieron un dato muy relevante, que es que nos están pidiendo, ¿cierto?, producir 125.000 toneladas al año de cobre. Entonces tenemos que hacer una simple conversión, ¿cierto? Esas toneladas por año de producción de cobre tenemos que pasarlas, ¿cierto?, a un flujo diario. Por lo tanto, ¿cierto?, si yo utilizo la conversión de que un año es equivalente a 365 días, entonces fácilmente puedo simplificar el año y finalmente me daría este flujo, ¿cierto?, o mejor dicho, esta producción de cobre, ¿cierto?, diario. Es decir, deberíamos producir 342.466 toneladas por día de cobre. Eso es lo que deberíamos producir, ¿cierto?, si quisiéramos alcanzar la producción que nos están pidiendo anual, que sería las 125.000 toneladas por año. Entonces, al hacer esta conversión, ¿cierto?, ya nos da una idea de lo que deberíamos producir en forma diaria para alcanzar esa producción anual que nos están exigiendo. Por lo tanto, tendríamos ya la producción de cobre diaria, ¿cierto? Y evidentemente ahora tenemos que recordar la fórmula de porcentaje de recuperación, en la cual dice que es igual, ¿cierto?, al cobre extraído dividido por el cobre que se encuentra en el mineral, o dicho de otra forma, el cobre que se encuentra en la pila. Y por supuesto, como es un porcentaje, tiene que ser multiplicado por 100.
ese es el porcentaje, ¿cierto?, de recuperación, la fórmula. Por lo tanto, yo puedo establecer lo siguiente, ¿cierto?, que el cobre que se encuentra en la pila tiene que ser igual a la masa de la pila, ¿cierto?, todo el montón de mineral, ¿cierto?, multiplicado, ¿cierto?, por su respectiva ley de cobre. Entonces yo de esa forma podría rápidamente saber todo el cobre que se encuentra en esta pila. Por lo tanto, si esta relación la reemplazamos en la fórmula de recuperación, ¿cierto?, ahora me quedaría de esta manera. Por lo tanto, el porcentaje de recuperación sería igual al cobre extraído, ¿cierto?, dividido, y ahora en vez de colocar cobre en la pila, vamos a colocar, ¿cierto?, la relación que recién acabamos de escribir, masa de la pila multiplicado por la ley de cobre. Y por supuesto todo eso multiplicado por 100. Entonces ahí, esta sería otra forma de expresar, ¿cierto?, el porcentaje de recuperación. Ahora si yo despejo, ¿cierto?, la masa de la pila, ¿cierto?, que al fin y al cabo correspondería al mineral que yo tengo que procesar, ¿cierto?, porque eso es lo que yo estaría depositando en esta pila, ¿cierto? Entonces si yo despejo esta masa de la pila, me quedaría que es igual al cobre extraído dividido por el porcentaje de recuperación multiplicado por la ley de cobre, y todo eso multiplicado por 100. Entonces ahora yo podría calcular fácilmente, ¿cierto?, esta masa de la pila, ¿cierto? Acá estoy escribiendo de nuevo la fórmula que acabamos de determinar. Entonces ahora si yo reemplazo, ¿cierto?, todos los datos que ya hemos considerado, ¿cierto?, según lo que nos está entregando el enunciado, sería masa de la pila igual el cobre extraído, ¿cierto?, va a corresponder, ¿cierto?, al cobre, ¿cierto?, que se está produciendo, ¿cierto?, en forma diaria, que sería igual a 342.466 toneladas por día. Todo eso dividido por el porcentaje de recuperación, que eso también lo entregaron, que equivale a 87, multiplicado por la ley de cobre. Y la ley de cobre, ¿cierto?, también le entregaron, que corresponde a 1.2, ¿cierto?, por ciento. Y eso obviamente acá lo estoy inmediatamente dividiendo por 100, ¿cierto?, porque como es un porcentaje, ¿cierto?, y todo eso multiplicado por 100. Por lo tanto, si yo resuelvo eso en la calculadora, me daría un valor de 32.803.257 toneladas por día de mineral, que eso es lo que yo debería procesar en forma diaria para obtener finalmente la producción de cobre diaria y por ende la producción anual de cobre anual, ¿cierto? La producción de cobre anual, perdón. Entonces es una forma de obtener ese resultado, ¿cierto?, la masa de la pila en toneladas por día, que al final, como ya he dicho, ¿cierto?, esta masa de la pila corresponde obviamente al flujo de mineral diario que deberíamos procesar para armar esta pila, ¿cierto?, y obtener la producción diaria de cobre y por ende la producción anual de cobre. Quizás más de alguna persona se estará preguntando, y con justa razón, de por qué no utilizamos, ¿cierto?, el ciclo total, ¿cierto?, de los 80 días. Porque si bien es cierto, ¿cierto?, tal como dice el enunciado, esa recuperación óptima de 87% se obtiene al cabo de 80 días de lixiviación. Entonces acá agregué esta nota porque alguien se podría estar confundiendo, ¿cierto?, y es evidente. Uno lo puede hacer de dos formas. De la forma como yo lo hice, y la otra, ¿cierto?, considerando los 80 días, ¿cierto?, del ciclo de lixiviación. Ambas formas estarían en lo correcto. Sin embargo, si uno al reemplazar, ¿cierto?, el tiempo
total de lixiviación, tanto en el numerador como en el denominador, ¿cierto? Al final se simplifican y queda en la fórmula que recién he presentado. En todo caso, ustedes pueden hacer el ejercicio y van a ver que efectivamente se va a simplificar. Porque recuerden que en esta fórmula ustedes están considerando, ¿cierto?, la producción de cobre, ¿cierto?, en forma diaria. Pero si ustedes consideran, ¿cierto?, por los 80 días, ¿cierto?, que dura el ciclo de lixiviación, ¿cierto?, entonces estarían multiplicando, ¿cierto?, por 80 en el numerador. Y en el denominador también estaría ocurriendo lo mismo, porque esa masa de la pila en rigor también deberían estar considerando, ¿cierto?, la acumulación total, ¿cierto?, de mineral que se obtiene por los 80 días, ¿cierto? Entonces, obviamente, si yo hago la simplificación respectiva, ¿cierto?, 80 días numerador por los 80 días denominador, al final se cancelan y justamente quedan solamente los valores que he presentado, ¿cierto?, en la fórmula, ¿ya? Entonces, por eso que agregué esta nota, que es por si acaso a alguna persona le surge alguna duda con respecto del por qué no se consideró los 80 días de lixiviación. En rigor sí se consideraron, pero matemáticamente al final se simplifican y obviamente uno trabaja con estos valores. Y es así como en los cálculos reales se calcula, ¿cierto?, este flujo de mineral diario a procesar, ¿cierto?, de esta misma forma, porque, vuelvo a insistir, matemáticamente, si uno considera estos 80 días de lixiviación, ¿cierto?, al final uno estaría multiplicando por 80 días, ¿cierto?, en el numerador y por 80 días en el denominador. Y al final, matemáticamente se simplifican y son los valores que he presentado en esta forma. Entonces, por lo tanto, el flujo de mineral diario que tenemos que procesar sería de 32.803.257 toneladas de mineral por día. Muy bien. El inciso B nos está preguntando las dimensiones de la base de esta pila dinámica, ¿cierto?, considerando que el largo es 3 veces el ancho. Y acá nos dicen que para la corona también ocurre esta misma relación. Y además, ¿cierto?, nos piden que estas dimensiones de la base, ¿cierto?, tiene que ser capaz de soportar toda la producción solicitada. Acá nos dicen que tenemos que considerar un ángulo de reposo de 38 grados. Bueno, hemos calculado, ¿cierto?, el flujo de mineral diario que tenemos que procesar, ¿cierto? Eso es lo que está recibiendo nuestra planta de lixiviación, ¿cierto? 32.803.257 toneladas de mineral por día. Ese es el flujo diario de mineral. Y ahora sí, ¿cierto?, tenemos que considerar los 80 días de lixiviación, porque tenemos que pensar, ¿cierto?, que nuestra base, ¿cierto?, las dimensiones de esta base tienen que soportar todo el ciclo de lixiviación. Entonces ahora sí tenemos que considerar los 80 días. Por lo tanto, la masa total, ¿cierto?, de mineral que vamos a depositar, ¿cierto?, en esta pila tiene que ser igual a el flujo diario multiplicado, ¿cierto?, por el ciclo de lixiviación, que corresponde a los 80 días. Por lo tanto, acá simplificamos días y la calculadora, ¿cierto?, al ingresar 32.803.257 multiplicado por 80 nos da un valor de 2.624.260.56 toneladas de mineral, por supuesto. Entonces, esa es la cantidad de mineral que vamos a acumular, ¿cierto?, durante los 80 días de lixiviación. Esta es la masa. Y ahora tenemos que calcular el volumen que va a ocupar esta masa. Y ese volumen del mineral, ¿cierto?, sale a través de la relación de masa del mineral en la pila dividido, ¿cierto?, por la densidad aparente del mineral.
y la masa del mineral en la pila, ¿cierto? Recién lo hemos calculado, y la densidad aparente del mineral es un dato que el Departamento de Metalurgia lo entregó, que equivale a 1.5 toneladas, ¿cierto?, por metro cúbico. Entonces, si yo reemplazo, calculamos, ¿cierto?, fácilmente el volumen que va a ocupar toda esta masa, ¿cierto?, de mineral, que sería igual a 2.624.260.56 toneladas, dividido por la densidad aparente del mineral, por supuesto, 1.5 toneladas metro cúbico. Podemos simplificar las toneladas y el resultado nos va a dar, ¿cierto?, en metro cúbico. Eso, al ingresar a la calculadora, ¿cierto?, nos da un valor de 1.749.507.04 metros cúbicos. Y ese es el volumen que me va a ocupar todo este mineral, ¿cierto?, depositado en la pila durante los 80 días de lixiviación. Bien, ya tenemos el volumen, ¿cierto?, del mineral que va a estar depositado en nuestra pila. Por lo tanto, acá lo estoy volviendo a escribir el volumen. Ahora, ¿cierto?, nos vamos a un pequeño esquema, ¿cierto?, que yo ya lo había hecho en un video anterior, en donde sabemos, ¿cierto?, que la forma de la pila va a corresponder, ¿cierto?, a una pirámide truncada, o también como se conoce como tronco de pirámide. Entonces es bueno recordar, ¿cierto?, algunos detalles para que me entiendan el lenguaje que voy a hablar, ¿cierto? La parte de arriba, ¿cierto?, la parte superior corresponde a la corona, la parte inferior, ¿cierto?, o la base, ¿cierto? Y por supuesto las partes laterales, ¿cierto?, se denominan talud. Bueno, la base, ¿cierto?, el largo de la base la vamos a llamar B. El ancho de la base la vamos a llamar A mayúscula, ¿cierto?, por supuesto. El largo de la corona la vamos a llamar B minúscula. Y el ancho de la corona A minúscula. Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, especificado todas las dimensiones, ¿cierto?, a la cual las hemos designado. Por lo tanto, la fórmula del volumen es igual. Esto ustedes las pueden sacar de cualquier libro de matemáticas, ¿cierto?, de geometría. Es igual a h tercio, en donde h por supuesto corresponde a la altura, ¿cierto?, de la pila. Y todo eso multiplicado por el área de la base más el área de la corona y más la raíz cuadrada, ¿cierto?, de la multiplicación entre el área de la base por el área de la corona. Todo esto, ¿cierto?, es el volumen de esta pila, ¿cierto?, o de esta pirámide truncada. Acá debo hacer un alcance. El otro día estuve revisando el video anterior y yo en la fórmula había colocado 8 tercios, ¿cierto? Claro, en esa fórmula yo reemplacé de inmediato la altura, ¿cierto? Pero en rigor la fórmula general es esta, ¿cierto? La altura dividido en 3 y todo eso multiplicado, ¿cierto?, por lo que está en el paréntesis, ¿cierto? Entonces vuelvo a reiterar que si de repente alguien se puede confundir, en el video anterior yo digo que el volumen es igual a 8 tercios, ¿cierto? Pero ahí el 8 representa la altura de ese ejercicio puntual, ¿cierto? Me acuerdo que ese ejercicio, la altura era de 8 metros. Entonces yo lo reemplacé de inmediato y me salté un paso vital, creo. Pero yo creo que ustedes se habrán dado cuenta, ¿cierto?, al revisar la fórmula de volumen. Me imagino que se habrán dado cuenta de ese detalle, de que inmediatamente yo había reemplazado el valor de 8 metros en la fórmula. Entonces al final el resultado, digamos, digamos, el resultado final no tiene errores, ¿cierto? Pero sí creo que era conveniente ahora mencionarlo, ¿cierto? Bueno, por lo tanto el volumen, ¿cierto?, es igual a la altura dividido por 3 y eso multiplicado, ¿cierto?, por
esta gran expresión donde considera una suma, ¿cierto?, entre el área de la base, ¿cierto?, más el área de la corona y más la raíz cuadrada, ¿cierto?, de la multiplicación entre el área de la base y el área de la corona. Todo esto, ¿cierto?, es el volumen de esta pirámide truncada. Por lo tanto, ¿cierto? Bueno, acá volví a escribir el esquema anterior. Ahora sí, por lo tanto, ¿cierto? Ahí está la fórmula de volumen. Entonces, reemplazando, el volumen sería igual a... Y acá tenemos que utilizar, ¿cierto?, los datos de laboratorio, ¿cierto? Porque ellos en el departamento de metalurgia hicieron pruebas columnares y justamente la simulación, ¿cierto?, fue de 6 metros. Por lo tanto, esa es la altura que vamos a utilizar. Sería igual a 6 tercios factor de área de la base. Y como el área de la base, ¿cierto?, es un rectángulo, ¿cierto?, sería el área de cualquier rectángulo es largo por el ancho, ¿no? Por lo tanto sería, o ancho por el largo, por lo mismo, sería A multiplicado, ¿cierto?, por B. Ahí tendríamos el área de la base más el área de la corona, que sería lo mismo, también un rectángulo, obviamente de menor dimensión. Sería A minúscula por B minúscula. Ahí sería, ¿cierto?, el área de la corona. Y más la raíz cuadrada, ¿cierto?, de el área de la base, el ancho, ¿cierto?, multiplicado por el largo, ¿cierto? Eso sería área de la base. Y todo eso multiplicado, por supuesto, por el área de la corona, que sería A minúscula multiplicado por B minúscula. O sea, el ancho de la corona multiplicado por el largo de la corona. Y ahí quedaría expresado, ¿cierto?, en forma algebraica el volumen. Según los datos de diseño, ¿cierto?, nos dicen que el largo de la base tiene que ser igual a 3 veces el ancho de la base. Eso nos dicen, eso lo dice el problema, ¿cierto? Por lo tanto, yo puedo establecer que B mayúscula, o el largo de la base, es igual a 3 veces el ancho de la base, o sea, 3 veces A mayúscula. Entonces, eso yo lo podría reemplazar y me quedaría de la siguiente forma, que el volumen es igual a 6 tercios factor de A multiplicado, ¿cierto? Y acá voy a reemplazar, en vez de B mayúscula, voy a colocar 3 veces A mayúscula. Más, y todo el resto debería quedarme casi igual, ¿cierto? Acá me queda lo mismo, más raíz cuadrada, A mayúscula por, y acá hago el reemplazo, 3 veces A, y el resto no debería sufrir cambio. Perfecto. Entonces, ya estamos trabajando, ¿cierto?, esta expresión. Si alguien se pregunta qué estamos haciendo, obviamente estamos tratando de llegar a una ecuación en donde solamente exista una sola incógnita y finalmente resolverla. Eso es lo que estamos haciendo. Acá volví, claro, acá estoy escribiendo de nuevo, ¿cierto?, la expresión que recién hemos desarrollado, ¿cierto? Bueno, acá puedo ordenar esto, ¿cierto? Aplicar un poco de álgebra muy básica, ¿cierto? Sería igual a 6 tercios. Entonces, A por 3 veces A me quedaría 3A al cuadrado más A por B, ¿cierto?, más la raíz cuadrada, ¿cierto?, de A por 3A me quedaría 3A cuadrado por A minúscula y por B minúscula. Bueno, ahí hice un pequeño arreglo, ¿cierto?, para que la expresión, ¿cierto?, fuera un poco más reducida. Ahora me voy a otro dato vital, ¿cierto?, que me lo dicen, ¿cierto?, que los datos de diseño es que también se cumple que el largo de la corona, ¿cierto?, la parte superior de la pila, también es igual a 3 veces el ancho de la corona. Por lo tanto, yo puedo establecer que B minúscula es igual a 3 veces A minúscula. O dicho de otra forma, el largo es igual a 3 veces el ancho, ¿cierto?, hablando de la corona. Por lo tanto, esa relación yo la puedo reemplazar en nuestra fórmula de volumen y quedaría lo siguiente.
volumen es igual a 6 tercios, factor de 3a mayúscula al cuadrado más a minúscula por, y acá viene el reemplazo, en vez de b minúscula vamos a colocar 3 veces a minúscula más la raíz cuadrada, ¿cierto? Factor de 3 al cuadrado por a minúscula y por, y acá nuevamente el reemplazo, 3 veces a minúscula. Perfecto. Ahora puedo arreglar esta expresión, ¿cierto? Así como lo hicimos anteriormente, 6 tercios, factor de 3 al cuadrado, más, y acá lo mismo, a minúscula por 3 veces a minúscula, me quedaría 3 veces a minúscula al cuadrado más la raíz cuadrada, me quedaría la raíz cuadrada, ¿cierto? Y acá, ojo lo que voy a hacer, S3 por S3 me da 9, ¿cierto? Y se mantiene el a cuadrado. Y obviamente esa a minúscula por esa a minúscula me da a cuadrado. Y ahí ya me queda un poco más hermosa la expresión. Esto lo podría seguir trabajando porque como es una raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces lo podría seguir arreglando. 6 tercios, factor de 3a al cuadrado, ¿cierto? Mayúscula, más 3a minúscula al cuadrado y más, y acá aplicando las propiedades de las raíces me quedaría 3 veces a mayúscula multiplicado por a minúscula. Y perfecto, miren, observen ya la expresión como va quedando, ¿cierto? De una expresión bien fea, ¿cierto? Bien grande. Ahora ya estamos llegando a una expresión, ¿cierto? En donde solamente aparece el ancho de la base y aparece el ancho de la corona. Muy bien. Entonces ahora el siguiente paso, ¿cierto? Es encontrar una relación entre el ancho de la corona y el ancho de la base, de tal forma de expresar, ¿cierto? Esta relación que recién hemos encontrado en una sola incógnita. Ese siempre ha sido el objetivo, ¿cierto? Por lo tanto, nuevamente el esquema de la pila. Ahora, si yo realizo un corte, ¿cierto? Un corte longitudinal a esta pila, nosotros deberíamos observar eso. Y además, ¿cierto? Deberíamos identificar, ¿cierto? El largo de la corona y el largo de la base. También deberíamos identificar, ¿cierto? El ángulo, ¿cierto? Y justamente ese ángulo lo entrega el problema que corresponde a los 38 grados. Muy bien. Ahora, si yo lanzo una proyección, ¿cierto? Esa raya que recién apareció, esa longitud también la tenemos, que corresponde justamente al alto de la pila, ¿cierto? Los 6 metros. Y por ende, este trazo, ¿cierto? Que estoy acá señalando, ¿cierto? Como no lo sé, lo llamé X. Sin embargo, ¿cierto? Yo puedo recordar, ¿cierto? Por las fórmulas de geometría, trigonometría especialmente, ¿cierto? La tangente de un ángulo corresponde al cateto opuesto dividido por el cateto adyacente, ¿cierto? Evidentemente porque esta proyección al final me está generando un triángulo rectángulo. Entonces acá el cateto adyacente sería X del cateto opuesto, ¿cierto? Opuesto al ángulo sería 6. Por lo tanto yo podría reemplazar tangente de 38 grados sería igual al cateto opuesto, que vale 6, dividido por el cateto adyacente, que vale X. Entonces si yo despejo X, me quedaría igual a 6 dividido por la tangente de 38 grados. Y si eso yo lo llevo a la calculadora, me daría un valor de 7.68. 7.68. Brillante. Obviamente si yo hago otra proyección, ¿cierto? En el
el otro lado, ¿cierto? O mejor dicho, en el otro extremo, ¿cierto? De este corte longitudinal, también obtendríamos lo mismo, ¿cierto? Ahí también estaría, ¿cierto?, nuestra incógnita y también el mismo ángulo. Entonces, yo podría establecer la siguiente relación. Podría decir que el largo total, ¿cierto? De la base sería igual al largo, ¿cierto?, de la corona, ¿cierto? Es una proyección, ¿cierto? Esta longitud también debería ser la misma que está acá, entonces por eso que aparece la letra B minúscula, más X y más X. Si yo arreglo eso, me quedaría que el largo de la base sería igual al largo de la corona más 2 veces X. Y resulta que X recién la acabamos de encontrar, ¿cierto? Que nos dio un valor de 7.68. Por lo tanto, el largo de la base sería igual al largo de la corona más 2 veces X, o sea, 2 por 7.68. Y si eso yo lo arreglo un poquito, ¿cierto?, me quedaría la siguiente expresión. O sea, el largo de la base sería igual al largo de la corona más 15.36. Perfecto. Y ahora, nuevamente, recuerdo los datos de diseño que decían que el largo de la base es igual a 3 veces el ancho de la base. Y además decían que el largo de la corona es igual a 3 veces el ancho de la corona. Entonces yo podría reemplazar y me quedaría lo siguiente. Observen. Ahí está, ¿cierto? Estoy reemplazando, ¿cierto? B es igual a 3 veces A. Ahora viene el signo igual. B minúscula es igual a 3 veces A minúscula más 15.36. Y ahora, eso lo podría dividir, ¿cierto? Toda esta ecuación la podría dividir por 3 y despejar de inmediato A minúscula. Y observen lo que queda. A minúscula es igual a A mayúscula menos, ¿cierto? Porque estamos despejando A minúscula, recuerden eso. 5.12. O sea, hemos encontrado al fin una relación, ¿cierto?, entre el ancho de la corona y el ancho de la base. Observen, la relación dice lo siguiente: ancho de la corona es igual al ancho de la base menos 5.12. Y genial, porque ahora sí esta relación la podemos reemplazar en la ecuación de volumen que veníamos, ¿cierto?, perfeccionando, ¿cierto? Observen, ahí está la ecuación de volumen que habíamos dejado en stand-by, ¿cierto? Porque nos faltaba encontrar una relación entre el ancho de la corona y el ancho de la base. Y ahora la encontramos, ¿cierto? Por lo tanto, ahora podríamos reemplazar. Acá ya estoy reemplazando, ¿cierto? Donde dice volumen, que se refiere al volumen de la pila, ¿cierto? Ya en términos numéricos habíamos encontrado ese valor. Por lo tanto, el volumen es igual a 1.749.507.04, igual a 6 tercios, factor. Recuerden que ese volumen está en metro cúbico. Y nosotros estamos trabajando las longitudes por supuesto, en metros. 6 tercios, factor de 3 veces el ancho de la base al cuadrado, más 3 veces el ancho de la corona al cuadrado. Y el ancho de la corona equivale a eso, ¿cierto? Entonces acá reemplacé de inmediato, donde dice A al cuadrado, al final es esta expresión, ¿cierto? Más 3 veces el ancho de la base multiplicado por el ancho de la corona. Ahí está, 3 veces
ancho de la base y el paréntesis representa, ¿cierto?, al ancho de la corona. Y observen que ahora sí tenemos una expresión en donde solamente aparece una sola incógnita o una sola variable, que es justamente el ancho de la base. Ya, acá yo lo podría resolver en forma manual como lo hice en el video anterior, ¿cierto? Desarrollando este binomio al cuadrado, ¿cierto? Acá multiplicando esta expresión por el paréntesis. Y al final llegaría a una expresión cuadrática. Perfectamente podría hacer el desarrollo, ¿cierto?, en forma manual, pero esta vez lo voy a desarrollar en forma más rápida, ¿cierto?, con un programa que yo siempre utilizo, que siempre lo menciono porque por lo menos a mí me gusta demasiado, ¿ya?, que es el Scientific Workplace. Así que yo introduje esta ecuación completa, ¿cierto?, de inmediato en el programa, y me entregó estas dos soluciones. Entonces, como estamos hablando de dimensiones, ¿cierto?, de longitudes, obviamente la respuesta, ¿cierto?, tiene que ser la respuesta positiva. Por lo tanto, el valor del ancho de la base sería igual a 314.317 metros. Y al fin hemos encontrado, ¿cierto?, el ancho de la base. Pero recuerden que nos preguntaron las dimensiones de la base, es decir, el ancho y el largo de la base. Por lo tanto, nos acordamos, ¿cierto?, que la relación que dice que el largo de la base es igual a 3 veces el ancho. Entonces, si yo reemplazo, el largo de la base sería igual a 3 veces 314.317 metros. Y eso, al llevarlo a la calculadora, me daría un valor de 942.951 metros. Y ese sería el largo de la base. Perfecto, hemos dado respuesta, ¿cierto?, al inciso B, al ancho de la base y al largo de la base. En el inciso C nos piden el flujo de solución que tenemos que enviar a SX. Bueno, para saber este flujo de solución tenemos que, en primer lugar, calcular el área de riego, o también como se conoce, el área media de riego. Y para calcular esta área media de riego, ¿cierto?, nos recordamos la fórmula de volumen de todo cuerpo regular. Según esa fórmula, ¿cierto?, de todo cuerpo regular, el volumen es igual, ¿cierto?, al área multiplicado, ¿cierto?, por la altura. Entonces, si yo acá calculo el área, esa área que calculamos a partir de esta fórmula, ¿cierto?, nos va a permitir, ¿cierto?, determinar esta área media de riego, ¿cierto? Lo cual, esta área va a corresponder a un área que se encuentra entre el área de la corona y entre el área de la base, ¿cierto? A esa corresponde esa área media de riego. Por lo tanto, si yo despejo el área sería igual a el volumen dividido por la altura. Y perfecto, ¿cierto? Si yo reemplazo el volumen, ya lo hemos calculado, ¿cierto?, que es igual a 1.749.507.04 metros cúbicos, ¿cierto? Es el volumen de la pila. Y dividido por la altura, que es el dato de diseño, los 6 metros. Por lo tanto, el área sería igual a 291.584.507 metros cuadrados. Ese sería el área, ¿cierto?, que yo tengo que considerar para poder regar esta pila. Perfecto, entonces con esta área, ¿cierto?, ahora ya tenemos condiciones de poder calcular el flujo que vamos a enviar a SX. Recuerden que siempre este cálculo es el que se realiza para saber, ¿cierto?, el área disponible, ¿cierto?, para regar, ¿cierto?, para regar esta pila, ¿ya?
Entonces, esta es una fórmula que siempre se utiliza, ¿ya? Digamos, en los cálculos reales. Ya, antes de calcular el flujo que tenemos que enviar a SX, conviene aclarar lo siguiente. Acá tenemos nuestra pila, ¿cierto? Tenemos la solución lixiviante, por supuesto. Y tenemos nuestro PLS, ¿cierto? Que finalmente el PLS es lo que se envía a la planta de SX. Nos dieron como dato de diseño, ¿cierto? La tasa de riego. Ese valor de 15 litros horas metro cuadrado, ese es el valor que encontró, ¿cierto?, el departamento de metalurgia. Entonces ese mismo valor tenemos que utilizar, ¿cierto?, para nuestro diseño. Acá tenemos que realizar un balance, ¿cierto?, en modo estacionario, ¿cierto? Es decir, todo lo que entra, ¿cierto?, tiene que ser igual a lo que sale. En donde no existe acumulación de materia, tampoco tenemos pérdida de materia. Entonces, si yo tomamos como medida de cálculo, ¿cierto?, este balance en modo estacionario, nosotros podríamos afirmar lo siguiente: que el flujo volumétrico de entrada tiene que ser igual al flujo volumétrico de salida, ¿cierto? Porque eso es en modo estacionario, ¿cierto? Todo lo que entra es igual a lo que sale. Bueno, acá estoy volviendo a hacer el mismo esquema que recién acabo de escribir. Ahí está. Entonces, por lo tanto, si yo establezco que el flujo volumétrico de entrada es igual al flujo volumétrico de salida, yo puedo plantear lo siguiente: que el flujo volumétrico de la solución lixiviante tiene que ser igual al flujo volumétrico del PLS. Perfecto. Entonces, al reconocer esta igualdad, basta con calcular el flujo volumétrico de solución lixiviante y por ende tendríamos el flujo volumétrico de PLS, que es el que finalmente es enviado a SX. Entonces calculemos el flujo volumétrico de la solución lixiviante, y eso es muy sencillo porque para eso tenemos que considerar la tasa de riego y multiplicada, ¿cierto?, por el área, ¿cierto?, de la pila que vamos a regar, o en otras palabras, ¿cierto?, el área media de riego. Y tenemos todo, ¿cierto? Porque la tasa de riego lo entregaron, el área de la pila a regar la acabamos de calcular, ¿cierto? Entonces, reemplazando, flujo volumétrico de la solución lixiviante sería igual a los 15 litros horas metros cuadrados multiplicado por el área de riego, que sería igual a 291.584.507 metros cuadrados. Yo puedo simplificar los metros cuadrados, ¿cierto? Y me quedaría mi respuesta de la solución lixiviante, ¿cierto? El flujo de solución lixiviante en litros por hora. Pero lo vamos a expresar, ¿cierto?, en metros cúbicos por hora. Así que vamos a hacer la conversión, ¿cierto? Y nos recordamos que un metro cúbico es igual a 1000 litros. Entonces yo puedo simplificar litros. Y ahí mi resultado me quedaría expresado en metros cúbicos por hora. Por lo tanto, al llevarlo a la calculadora, ¿cierto?, me daría un resultado de 4.373.768 metros cúbicos por hora. Ese sería el flujo de solución lixiviante con la cual estaríamos regando nuestra pila. Y como ya dijimos que el flujo volumétrico de entrada es igual al flujo volumétrico de salida, que es lo mismo que decir que el flujo volumétrico de solución lixiviante es igual al flujo volumétrico de PLS, por lo tanto yo puedo decir que el flujo volumétrico de PLS es igual a los mismos 4.373.768 metros cúbicos por hora. Y ese sería el flujo de solución que estaríamos enviando a la planta de SX. Maravilloso el ejercicio, muy bueno. Bueno, y continuando con el ejercicio, ahora corresponde la letra D, o el inciso D, que dice lo siguiente: la concentración de cobre enviada a SX, ¿cierto? Eso es lo que nos están preguntando. Considerando que la solución lixiviante no posee cobre. Ya, o sea, este es un caso bien particular que podría pasar, ¿cierto?, en donde la solución lixiviante no tiene nada de cobre.
En la realidad ustedes saben que eso no ocurre, ¿cierto? Porque generalmente la solución lixiviante, ¿cierto? Es la solución refino, ¿cierto? Que retorna del proceso de SX. Y ese retorno que viene del proceso de SX, o la fase acuosa, ¿cierto? Que retorna del proceso de SX, si lleva una cierta cantidad de cobre, obviamente mínima, pero sí lleva. Así que por lo tanto cuando regresa, ¿cierto? al ciclo de lixiviación, ¿cierto? Como solución lixiviante, obviamente sí posee cobre. Pero en este caso puntual, ¿cierto? Nos dicen que no tiene cobre. Que perfectamente podría pasar. Pues me imagino de repente una solución lixiviante inicial, ¿cierto? O bien una solución preparada a nivel de laboratorio, ¿cierto? En donde no consideraron la existencia de cobre. En fin, puede ocurrir. ¿Por qué cerrarse, ¿cierto? a la no existencia, ¿cierto? De este caso en particular. Entonces para eso vamos a considerar, ¿cierto? La producción de cobre diario, que es un valor que ya habíamos calculado, que corresponde a 342.466 toneladas por día. Esa es la producción de cobre, ¿cierto? Es la cantidad de cobre, ¿cierto? Que en rigor está disuelto en el PLS. El flujo volumétrico de PLS, recién lo acabamos de calcular, que es los 4.373.768 metros cúbicos por hora. Eso es lo que sucede por hora. Pero sin embargo, para que sea consistente, ¿cierto? con la producción diaria de cobre, que está expresada en toneladas por día, entonces eso lo vamos a expresar, ¿cierto? También en metros cúbicos por día. Es decir, utilizamos la conversión de que un día posee 24 horas, simplificamos las horas y finalmente esa multiplicación al llevarla a la calculadora nos da un valor de 104.970.432 metros cúbicos por día. Entonces ese sería por lo tanto el flujo volumétrico de PLS. Entonces ya tendríamos flujo másico de cobre en toneladas por día y tendríamos flujo volumétrico de PLS, ¿cierto? En metros cúbicos por día. Por lo tanto, la concentración de cobre, ¿cierto? Disuelto, porque ahora ya tenemos que calcular la concentración, obedece a que sería igual a la masa de cobre disuelto dividido, ¿cierto? Por el volumen del PLS. En rigor, esta es la fórmula clásica de concentración, ¿cierto? La fórmula clásica de concentración es igual a la masa de especie disuelta dividido, ¿cierto? Por el volumen de la disolución. En este caso, la masa de la especie disuelta sería la masa de cobre, ¿cierto? Y eso dividido por el volumen de la disolución, que en este caso sería el volumen del PLS. Entonces, ahí estaría expresado, ¿cierto? Nuestra concentración de cobre disuelto. Como nos piden masa y nos piden volumen, y nosotros tenemos flujo másico y tenemos flujo volumétrico, entonces nosotros perfectamente podríamos tomar como base de cálculo un día, ¿cierto? Y si yo tomo como base de cálculo un día, la producción de cobre, ¿cierto? Sería igual a 342.466 toneladas, ¿cierto? Eso sería en rigor la masa de cobre disuelto. Y el volumen de PLS sería igual a 104.970.432 metros cúbicos. Ese sería, ¿cierto? el volumen, ¿ya? Por lo tanto, si yo reemplazo en la fórmula de concentración de cobre disuelto, sería igual a 342.466 toneladas. Y eso lo voy a transformar porque la expresión final de la concentración lo quiero dejar expresado como gramos por litro. Entonces esas toneladas voy a usar el factor de conversión, ¿cierto? Para llevarlo a gramos, que sería igual a una tonelada, ¿cierto? Es igual a 1.000.000 de gramos. Y todo eso dividido por el volumen de PLS
que sería igual a los 104.970.432 metros cúbicos. Y eso lo voy a expresar en litros, por lo tanto voy a utilizar el factor de conversión de que 1000 litros es igual a un metro cúbico. Por lo tanto acá podría simplificar, ¿cierto?, las toneladas y podría simplificar los metros cúbicos. Y finalmente el resultado de la concentración de cobre, ¿cierto?, estaría expresado en gramos por litro. Entonces, al introducir todos estos valores con mucho cuidado en la calculadora, nos da un valor de 3.262 gramos por litro. Y esa sería la concentración de cobre, ¿cierto?, que estaríamos enviando, ¿cierto?, en el PLS hacia la planta de SX. O dicho de otra forma, el PLS que estamos enviando a la planta de SX tiene una concentración de cobre de 3.262 gramos por litro. Muy bien, creo que deberían nombrar, ¿cierto?, por si acaso, si de repente alguien se mareó con el cálculo, es que yo perfectamente, en vez de haber tomado una base de cálculo de un día, perfectamente podría haber reemplazado en la fórmula de concentración el flujo másico y el flujo volumétrico. Y al final se hubieran cancelado los días arriba, días abajo, ¿cierto? Y me hubiese quedado expresado en toneladas partido por metro cúbico. Y bueno, después al hacer la conversión, igual deberían llegar al mismo resultado. Así que también lo pueden hacer de esa forma, ¿ya? De hecho, muchas veces se hace así en la realidad por un tema de falta de tiempo, ¿cierto? En el mundo real, cuando uno está en la planta, ¿cierto? Uno muchas veces en los cálculos uno no lo coloca en su cuadernillo de campo. Si tomamos una base de cálculo de un día, no, uno de inmediato va haciendo los cálculos y perfectamente podríamos haber reemplazado flujo másico dividido por el flujo volumétrico y de inmediato hubiésemos obtenido la concentración, por supuesto, en toneladas partido por metro cúbico. Pero como queríamos el resultado en gramos por litro, evidentemente ese valor después se hace la respectiva conversión y deberían llegar de igual forma. Acá yo, obviamente, para ser un poco más ordenado, ¿cierto?, para mantener, ¿cierto?, en rigor el concepto de concentración, ¿cierto?, es por eso que tomo una base de cálculo y al final esa base de cálculo te permite transformar de flujo másico, ¿cierto?, a una masa, y de flujo volumétrico a un volumen. Entonces de inmediato ya podría reemplazarlo en la fórmula y obtener el resultado que hemos obtenido. Muy bien, entonces, por lo tanto, esa sería la concentración de cobre que estaríamos enviando a SX bajo esta circunstancia. Recuerden que esta solución lixiviante, ¿cierto?, no posee cobre. Y finalmente el inciso E nos dice que, nos piden determinar la concentración de cobre que estamos enviando a nuestra planta de SX, pero esta vez considerando que la solución lixiviante sí posee cobre y justamente posee una concentración de 0.5 gramos por litro. Esa es la concentración que posee de cobre, por supuesto, ¿cierto? Y este cálculo ya es más sencillo, ¿cierto? Porque en rigor la concentración de cobre en el PLS bajo esta nueva circunstancia sería igual a la concentración de cobre en el lixiviante más la concentración de cobre disuelto. Y obviamente tenemos todo para calcular, ¿cierto? Porque la concentración de cobre en el lixiviante esta vez es de 0.5 y la concentración de cobre disuelto recién la acabamos de calcular. Por lo tanto, bastaría con reemplazar concentración de cobre en el lixiviante, que sería 0.5 gramos por litro, más concentración de cobre disuelto, que es igual a 3.262 gramos por litro. Y eso al sumar, ¿cierto?, muy fácil, nos da un valor de 3.762 gramos por litro. Y esa sería la concentración de cobre final en el PLS que estaríamos enviando a la planta de SX, ¿cierto?, bajo esta nueva circunstancia. La verdad, muy interesante este ejercicio. Si bien es cierto, tiene muchas cosas del ejercicio anterior, ¿cierto?, del ejercicio que yo denominé lixiviación 2, creo. Sí. Pero lo diferente era la forma de cómo entrar,
¿ya? Si ustedes comparan ambos ejercicios, tienen dos formas de entrar, ¿cierto? Distintas, por supuesto. Así que por eso fue el motivo de la elección de este ejercicio. Bueno, antes de despedirme, ¿cierto? Vuelvo a reiterar que cualquier consulta, pregunta, opiniones, críticas, algún reclamo, ¿cierto? Por supuesto, la pueden enviar a mi correo. Siempre mi compromiso es responder dentro de las 48 horas, ¿cierto? Si me envían alguna pregunta y yo estoy desocupado, tengan la seguridad que les voy a responder de inmediato. Pero si me envían una pregunta o lo que sea, ¿cierto? Y yo estoy ocupado, yo me puse como plazo, ¿cierto? Responder dentro de las 48 horas. Así que ese es mi compromiso y hasta el momento lo he mantenido con todas las personas que me han escrito. Así que eso. También mencionar, ¿cierto? Que si de repente necesitan alguna ayuda, alguna asesoría en algún tema en específico, ¿cierto? Con la resolución de alguna guía, la resolución, ¿cierto? De algún problema, ¿cierto? En especial, me pueden contactar a través de mi correo, ¿cierto? Y bueno, eso sería todo. Creo que no hay nada más que decir. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau.